Buenas tardes a todos. Feliz sábado, aun cuando estamos ya en los umbrales de la semana. Queremos desearles a todos una feliz tarde de sábado. Queremos invitarles para que tomen sus Biblias. No sé cuántas Biblias vinieron a la iglesia, pero vamos a tomarlas. No sé qué les pasa a las Biblias, ya ni ellas quieren venir. Pero vamos a orar antes de tomar nuestra Biblia y pedir la bendición de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Esta tarde, en la hermosura de tu santidad, te damos gracias porque en tu grande amor, bondad y misericordia nos permites con libertad reunirnos en tu casa de oración. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Queremos abrir tu palabra y queremos que hables a nuestros corazones. Pedimos bendición para la reflexión y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre he dicho que todo lo que estamos viviendo una etapa de boomerang. Yo creo que hay cosas que van a regresar. Hay cosas que van a volver. Las tendencias regresan. Si hablamos de tendencias en los jóvenes, algunas tendencias o como el mundo le llama modas, van a regresar. Y yo estoy esperando que regrese algo a nuestra iglesia. Yo sé que el mundo no va a cambiar. Yo sé que el mundo va de mal en peor. Yo sé que el mundo se precipita a una destrucción final. Y esta tarde quiero hacer un llamado a la juventud de esta iglesia para que esperemos ese momento. Yo soy amante de la tecnología, pero tengo algo contra ella y no contra la misma tecnología. Y les voy a poner a prueba. Díganme ustedes si hoy nuestra iglesia se ha aprendido más textos de memoria que cuando no teníamos mucha tecnología. Hagamos un somero sondeo aquí. Díganme ustedes, si le quitamos las pantallas a nuestras iglesias, ¿será que no sabemos los himnos de memoria? Y estoy tentado a probarlo. Tenemos una pianista aquí. Y yo recuerdo, por eso digo que vivimos una época boomerang. Hay algunas cosas que van a volver. ¿Y saben qué es lo que yo deseo que vuelva? Que vuelva ese espíritu a nuestro pueblo. El mundo no va a cambiar, pero yo sí sé que Dios va a enviar un reavivamiento a su iglesia, va a enviar a su Espíritu Santo y vamos a volver a ese primer amor. Vamos a volver a ese primer amor. Y esta tarde quiero invitarles, le he puesto a la reflexión bajo la mirada de Dios. Así como Aarón nos hizo esta dinámica de no poder ver nada con esos lentes, estructuré la reflexión en 3 partes. Número 1, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves tú? No estoy hablando de qué percepción o cómo te sientes. ¿Cómo te ves? Número 2, quiero reflexionar contigo cómo te ven los demás. Y finalmente, ¿cómo nos ve Dios? ¿Me acompañan en esta reflexión? Vamos a poner algunos ejemplos claros. Quiero invitarles a abrir sus Biblias. Vamos a usar Biblia esta tarde. Ojalá y los jóvenes y nuestros amigos, hermanos que están a la distancia puedan utilizar su Biblia. Vamos al libro de Jueces, capítulo 6. En Jueces capítulo 6 tenemos una percepción equivocada y saben que encontré 2 consecuencias de tener una mala percepción de sí mismo. 2 consecuencias de tener una mala percepción. Resulta ser que en este tiempo Dios estaba llamando, yo no voy a contar la historia, yo solamente quiero saber cómo nos vemos.
Y en relación a cómo nos vemos, es en esa dimensión que nosotros vamos a ver a los demás. Y es en esa relación que yo voy a aceptar la mirada de Dios que tiene hacia mí. Resulta ser Jueces capítulo 6. Vamos a Jueces capítulo 6, versículo, apenas algunos días atrás pasamos por estos capítulos en la lectura diaria que hemos estado teniendo. Jueces capítulo 6, versículos 14 y 15. Desde el versículo 12 dice la Biblia que Jesús, que Jehová, el ángel de Jehová, le dijo: Jehová está contigo, hombre, ¿qué cosa? Esforzado y valiente. Esa sería una parte de cómo Dios te ve. Pero mira cómo nos vemos. 14 y 15. Y este es un problema real. Y este es un problema actual. Mira lo que dice el versículo 14. Mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y aquí está la pobreza. Aquí está la autoestima baja. Aquí está mi poca percepción. Gedeón le respondió de nuevo: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, ¿qué cosa es? Repitan eso conmigo. He aquí que mi familia, ¿qué cosa es? Pobre en Manasés, y yo soy, ¿qué cosa? El menor de la casa de mi padre. ¿Cómo te ves? Y este es uno de los elementos. Yo no me voy a detener a esto porque es bastante, hay bastante tela de dónde sacar vestidos para todos y trajes para todos. El asunto aquí no es que voy a hablar de la autoestima. Estoy hablando de cómo nos vemos. En la medida de la percepción que tengo de mí, en esa relación voy a trascender. Y hay dos consecuencias bíblicas de tener una mala percepción de uno mismo. Si el tiempo alcanza, lo voy a mencionar. Pero veamos otro caso que está en el libro primero de Samuel, en el capítulo 9, versículo 21. Síganme, por favor, con sus Biblias ahí en primero libro de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Dice el texto: ¿cómo nos vemos? ¿Cómo te ves? 9:21. ¿Todos tenemos el texto? ¿Me están siguiendo? Dice el versículo 21, Saúl respondió y dijo: no soy hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Familia pobre, la más pequeña. El concepto de realidad que existe a nuestro alrededor ata a muchas personas. Dice que el 89% de los jóvenes en Latinoamérica no trascienden porque siempre piensan que van a fracasar. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo? Y aquel que va a emprender algún negocio dice: y si no gano, y si pierdo, y si me roban, mejor no intento nada. ¿Cómo te ves, joven? ¿Qué es la percepción que tienes de ti mismo? Ahora, veamos un poquito cómo nos ven los demás. Hay otro concepto que me gustaría retomar con ustedes en Números capítulo 13, antes de ver cómo los demás nos ven. Números capítulo 13, versículo 31. Ustedes ya están relacionando la historia. Números capítulo 13, en los versículos 31 en adelante. Es increíble que todos hayan visto el mismo lugar y el concepto que se tienen de sí mismos. Números capítulo, ¿qué dije? Sí, estoy viendo si están atentos. 13, 31 al 33.
Miren lo que dice el texto bíblico. Es interesante, la historia ustedes la conocen, yo solamente estoy sacando algunos puntos de vista de cómo nosotros nos vemos. El 31, pero los hombres que subieron con él dijeron, ese es el contexto de los 12 espías, ¿de acuerdo? 12 espías fueron a ver la tierra, miren, observen y les dieron las indicaciones aquí y allá, pero 2 de ellos miraron las cosas de manera diferente. 2 de ellos miraron la vida de manera positiva. 2 de ellos dijeron, sí podemos. Pero es increíble que 10 de ellos vienen trayendo un informe reflejo de su pobreza, reflejo de su autoestima, reflejo de sus conceptos personales, reflejo de una vida mísera, seca, plana, llana. Es interesante el texto. Y ahora dice el versículo 31, pero los hombres que subieron con él dijeron, lean conmigo por favor, lean en sus Biblias, no podemos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra, ¿qué cosa? Que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. Y rematan con el verso 33. También vimos ahí, ¿qué cosa? Gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer. Qué bueno que lo dijeron así. Qué bueno que lo dijeron así. Porque Dios no tiene el mismo concepto de ellos. Porque Dios no te ve así. Es así como nosotros nos vemos. Y miren cómo termina el texto. Y nos vimos y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos, ¿qué cosa? A ellos. Joven, ¿cómo te ves? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo nos ven los demás? Voy a ir ahora a invitarles a Primera de Samuel, capítulo 9 y versículo 2. Saben ustedes que este es un texto que a mí me apasiona. Ustedes saben que no era el plan de Dios que Israel tuviera rey. El pueblo lo pidió y cosechó sus propias consecuencias, ¿cierto? ¿Cómo nos ven los demás? Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Ya lo tienen, ¿verdad? Ustedes están apoyando en la pantalla. Dice el versículo 2. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y qué cosa, y hermoso. Qué bueno que él no lo está diciendo él. Versículo 2. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. La percepción que tenían de Saúl era halagüeña. La percepción que tenían de Saúl era buena. Se miraba que iba a ser un buen reinado. Es probable que cuando las personas nos ven a nosotros puedan visualizar un futuro glorioso, puedan ver en nosotros un camino abierto, una senda, un ancho el camino, que puedan mirar y descubrir algo extraordinario en la vida de los seres humanos. Es interesante cómo las personas podemos tener cierto concepto de los demás. Y este era el concepto que tenían de Saúl. Ese es el concepto que tenían de Saúl.
Pero hay otro concepto que está en el versículo, en el mismo primero de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Porque a Saúl lo habían considerado como el héroe. De paso, habían dos características fundamentales para encontrar al rey. Número uno era su altura, su estatura. Y en este caso, Saúl sobrepasaba en hombros a todos los hombres de Israel. Pero había una segunda característica: tenía que tener la milicia, la estrategia militar. Y miraban en Saúl un hombre estratega. Dice primero de Samuel capítulo 11, versículo 2 en adelante. Naas el amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros. Versículo 4, con los mensajeros llegaron a Gabá de Saúl y dijeron estas palabras a oídos del pueblo. Todo el pueblo alzó su voz y lloró. Versículo 11, familia. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías que irrumpieron en medio del campamento en la vigilia de la mañana y abatieron a los amonitas hasta el mediodía. Los que quedaron fueron dispersados de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El futuro de Saúl era glorioso. La percepción que los seres humanos, la percepción que tenían sus militares, la percepción que tenía el pueblo de Saúl era halagüeña, era buena, pero no era suficiente. No es como te ves, no es como te ven. El secreto, el éxito en este asunto de la vida espiritual es cómo Dios nos ve. Y por eso te invito a la última parte de esta reflexión. ¿Cómo nos ve Dios? Fíjense que esta parte lo quiero considerar con ustedes de una manera práctica, porque es preocupante que los seres humanos hemos aprendido a vivir bajo la mirada de los hombres. Cuando yo vivo bajo la mirada de los seres humanos, cuando yo vivo bajo la mirada de otros seres humanos, Max Lucado tiene un libro maravilloso que dice que cuando nos comparamos unos a otros, nos vamos a sentir más que los demás. Pero cuando nos comparamos con Jesús, nos vamos a sentir insignificantes. Porque cuando yo me comparo con otro ser humano, siempre vamos a tener un dejo de supremacía, vamos a tener un aire de grandeza, vamos a ser tentados a cuestionar mis logros contra los otros, vamos a ser tentados a ciertas comparaciones nefastas, pero cuando me comparo con Jesús, todos mis títulos quedan enterrados, porque ante la presencia de Jesús soy insignificante y adquiero humildad para reconocer que todos los días necesito de ese Jesús. Todos los días. Vamos a vernos bajo la mirada de Jesús. Les invito a Isaías 43, 4. Es un texto extraordinario, lo conocemos. Por eso, ante los ojos de los 10 espías, se parecían insignificantes. Ante los ojos del ejército, lo miraban grande a Saúl. Ante los ojos de la misma familia de Gedeón, ante los ojos de todos ellos, era insignificante. Él mismo se sentía parte de la familia y de la tribu más pequeña. Pero esta tarde, jóvenes, hermanos, yo les invito a vernos bajo la mirada de Dios. Vean lo que dice el versículo 4 de Isaías 43. Isaías 43 nos refleja algo extraordinario. Dice el versículo 4, porque a mis ojos, no a los ojos del vecino, no a los ojos de tus líderes, no a los ojos de tus familiares, no a los ojos de ningún ser humano.
Y cómo me encantaría entronizar esta declaración en la mente, en el corazón de aquellos jóvenes que cambian de opinión por el comentario de otras personas, que actúan en consecuencia por el comentario callejero, que se adaptan a circunstancias, que se unen a tendencias, que cambian de parecer. Y como dice el sabio Salomón en los capítulos de Proverbios, es que la sabiduría está buscando a tres grupos de personas. Cuando tengan oportunidad, léanse todo Proverbios. Y van a encontrar, de paso, jóvenes, les recomiendo un libro que se llama Cada día más sabio, basado en el libro de Proverbios. Y jóvenes, la sabiduría anda buscando a tres grupos: a los simples, está buscando a los necios y estaba buscando también a aquellos, como dice Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Aquellos que ignoraron, los que se burlaron, al final ya no los busca. ¿Por qué introduzco este concepto? Porque el día que nosotros dejemos de vivir bajo la mirada de los hombres, el día que nosotros, esposos, esposas, jóvenes, familias, dejemos de vivir bajo la mirada de los seres humanos, ese día vamos a ser familias felices con propósitos definidos hacia la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios esta tarde te dice: a mis ojos, querido joven, no a los ojos de los demás, no a través de estos lentes que nos puso Aarón, porque no se ve nada. Vamos a ponernos los lentes de Dios. Y si nos ponemos, jóvenes, los lentes de Dios, o si nos dejamos mirar bajo la mirada de Dios, nosotros caminaremos en este sendero de amistad, de felicidad, de alegría que el profeta nos describe. ¿Qué dice el versículo 4? Ya vi el primero que está cabeceando, que Dios lo ayude. Miren lo que dice el versículo 4. Porque a mis ojos, ¿qué cosa? Mi Biblia dice eres. No sé cuántas versiones hay con eso que diga eres. Porque a mis ojos eres de gran, ¿qué cosa? Estima. Número 1, Gedeón tenía autoestima baja. Saúl tenía autoestima baja. Los seres humanos manifestamos estas emociones negativas con mucha frecuencia. Pero escúchenme una cosa, ahora Dios nos dice: porque a mis ojos eres de gran estima, porque eres honorable, porque yo te he, ¿qué dice su Biblia? Te he amado. Ahora, dígame una cosa. El pastor José Ángel Fuentes, un psicólogo, pastor, que tuve la oportunidad que me diera clases, nos daba una oración de afirmación todos los días. ¿Recuerdan ustedes a un comediante en México que tenía un programa que decía siempre: qué bonito soy, cómo me quiero? Bueno, no, ese consejo no lo sigan. Pero esa oración de afirmación que el pastor José Ángel Fuente nos dijo, dice que todos los días debemos repetir este texto para nosotros. Que salgas a la calle, que salgas a tu familia, que enfrentes los desafíos del día, que entonces salgas diciendo: a los ojos de Dios soy valioso, a los ojos de Dios soy de gran valor, a los ojos de Dios soy amado, a los ojos de Dios tengo una estima equilibrada. Por eso la lectura bíblica de Romanos 12:3, que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí mismo, sino el que Dios le quiere dar. Y el concepto que Dios te quiere dar está en Isaías 43:4. Somos valiosos. Otra mirada de Dios. Y con esto quiero ir cerrando. Dice San Juan capítulo 1.
Vayan conmigo a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, en los versos 47 al 51. Qué hermosa declaración, hermano. Qué hermosa declaración. Cuando nos dejamos guiar, lean conmigo. Yo no sé si a ustedes no les emociona leer la Biblia. A mí me apasiona, me emociona. Mire lo que dice San Juan San Juan 1. Estamos en el contexto del llamado de estos discípulos, pero ¿cómo te mira Dios? ¿Cómo te mira Dios? Mira lo que dice San Juan capítulo 1, versículos 47. Estamos hablando de que Jesús llama a Felipe, a Natanael, ya llamó a Pedro, ya llamó a Andrés. Ahora viene esto. Y entonces el versículo 47, lean conmigo por favor. Quiero escucharlo, familia. Cuando Jesús, no los escucho, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, ¿qué cosa dijo? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Lo había visto en el pasado Jesús a Natanael? No, lo estaba llamando recién. Y por eso Natanael se sorprende y dice, oye, ¿de dónde me conoces? Es que bajo la mirada de Dios, jóvenes, tenemos eternidad. Bajo la mirada de Jesús, nuestro camino se va abriendo. Bajo la mirada de Dios, nuestro futuro está asegurado. Es muy probable que alguien nos esté escuchando y ahora esté recordando a aquel individuo que se interpuso en sus proyectos personales. Cuando te dejas guiar por la mirada de los hombres, te van a decir no lo hagas, te van a decir no puedes, te van a decir estás muy chico, te van a decir no tienes dinero, te van a decir tú no sirves para esto. Pero bajo la mirada de Dios, nuestro camino es seguro. Qué hermoso sería caminar todos los días bajo la mirada de Dios. ¿De dónde me conoces? Y entonces, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Jesús le dice, no, estás equivocado. Es que en mis lentes te veo en la eternidad. Porque desde antes que estuvieras debajo de la higuera, ¿qué le dijo Jesús? Yo te vi. ¿Han leído ustedes Eclesiastés 3:11? Ahí nomás de pasadita. ¿Han leído ustedes Eclesiastés 3:11? Dice Eclesiastés 3:11 que Dios puso en el corazón del ser humano eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Y finalmente, esta tarde yo quiero terminar con un canto que nos ayude a pensar en ese Jesús maravilloso. Finalmente, dos consecuencias de no tener una visión clara de nuestra vida. Dos textos maravillosos. Primera de Juan 4:8. O dejemos Primera de Juan 4:8 y vamos a Marcos 12:31. Busquen San Marcos, ¿qué dije? 12:31. Es un texto que nos ayuda a entender, queridos jóvenes, familia, el mal concepto que podemos tener de nosotros mismos puede afectar a otros. Jesús dio mandamientos claros. ¿Y qué dice el verso 31? Hablando del gran mandamiento, está desde el versículo 28, 29 y 30. Pero el 31 dice lo siguiente. ¿Me están siguiendo allí? El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. ¿Qué cosa? La falta, ¿saben ustedes que una de las grandes señales que vamos a enfrentar en nuestros últimos días, que está en San Mateo capítulo 24, desde el versículo 11, 12, 13 y 14 de San Mateo 24, dice, y por haberse aumentado la maldad, ¿qué cosa va a suceder? Pues es que si yo no tengo amor para el prójimo, es que probablemente no tengo un amor propio.
Y ese amor propio solamente se produce bajo la mirada de Dios. Y yo esta tarde quiero invitarte, joven, hermano, amigo, quiero invitarte a que dejemos de vivir bajo las ideas y los conceptos de los demás y comencemos a vivir bajo la mirada de Dios. Porque bajo la mirada de Dios nuestros jóvenes son hermosos. Bajo la mirada de Dios nuestros jóvenes tienen un futuro glorioso. Bajo la mirada de Dios nuestras familias tienen trascendencias eternas. Bajo la mirada de Dios tenemos eternidad, como dice: ¿y tú de dónde me conoces, oh Natanael? Desde antes que estabas debajo de la higuera, yo te vi, porque Dios, querido joven, nos ve en la eternidad. Yo quiero invitarte a pensar en este canto. Salvador maravilloso. Vamos a escuchar este canto y digámosle al Señor que nos ayude a entender su mirada y vivamos bajo esa mirada. Déjenme hacer una oración, pero antes quiero preguntar: ¿habrá algún joven que quiere desde ahora en adelante comenzar a vivir bajo la mirada de Dios? ¿Habrá algún joven? Ahí donde está, puede levantar su mano. Es muy probable que hemos estado viviendo bajo la mirada de los seres humanos, pero que hoy queremos iniciar a vivir bajo la mirada de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias porque tú nos miras y nos miras en la eternidad. Probablemente la mirada de los hombres nos pueden distraer y pueden llevarnos a caminos equivocados, a tomar decisiones equivocadas. Pero ayúdanos desde ahora a vivir bajo tu mirada, porque bajo tu mirada tenemos esperanza. Bajo tu mirada tenemos futuro. Bajo tu mirada tenemos promesa. Y bajo tu mirada tenemos la vida eterna. Gracias. Gracias por amarnos. Gracias por escucharnos. Y gracias por Jesús nuestro Salvador. Oramos en su nombre. Amén.